José Luis Esper es un diputado nacional, dirigente de La Libertad Avanza. Nunca me acuerdo cómo es el partido de... Avanza Libertad. Es Avanza. que no lo puedo. José Luis, primera reflexión. Buen día, Nación. Mira, es fácil. El mío es con A. Avanza. Ahí está. Avanza Libertad. Avanza. ¿Qué pensás, José Luis, de esta decisión de Alberto? Bueno, en dos planos te doy el análisis. El primero, desde el punto de vista político. El kirchnerismo de esta manera recupera algo de centralidad, porque ahora empieza a discutirse a diario hasta que se defina cuál va a ser la paso que el kirchnerismo va a hacer, si con lista única o con varias listas. Hasta ahora, en cuanto a lo político, toda la noticia era la pelea que había dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Radicales contra Macri, el lío por la elección concurrente en Cava, etcétera, etcétera. Con esto, el kirchnerismo recupera centralidad política, te diría, ¿no? Bien. Un presidente muy devaluado, un presidente derrumbado desde el punto de vista de la aceptación popular, así que, y abandonado por su jefa, por Cristina, por la creadora de este Dr. Jekyll, Mr. Hyde, que ha sido Alberto Fernández. Desde lo conceptual, te diría, como mensaje para la sociedad que la está sufriendo tanto, me parece muy importante decir que Alberto Fernández es una persona que llegó haciendo uso y gala de la no meritocracia. Viste que él andaba a las puteadas contra la meritocracia. Bueno, estas son las consecuencias de la no meritocracia, de la falta de mérito para llegar, yo diría, al lugar más importante al cual puede llegar un político, por lo menos en el país, que es el presidente. Cero mérito, porque llegó por el dedo de Cristina. Bueno, esta persona con cero mérito, además, cero empatía con la sociedad. Recordemos lo que fue al inicio de la cuarentena criminal para mí, por eso le inicié juicio político, pedí juicio político, la falta de empatía con la sociedad. Recordá cuando él no quiso bajar un solo peso el gasto público, ni tampoco bajar impuestos cuando la gente se fundía por no poder trabajar. Segunda falta de empatía, cuando persiguió a la gente que violaba la cuarentena para poder laburar. De hecho, hay mucha gente que todavía tiene además juicios penales por esto, mientras él se mandaba fiestitas sin olivos. Y lo criminal, no haberse tirado de cabeza sobre la Pfizer cuando sobraba Pfizer en el mundo, privilegiando la relación geopolítica con Rusia y China. Así que ha decidido no competir, un presidente que no tenía ninguna intención de voto ya, un presidente muy devaluado, pero lo más importante para la sociedad, fíjese sociedad argentina, fíjense argentinos, fíjense lo que es la falta de mérito para conseguir algo. Acá lo tenemos, uno de los peores presidentes de la historia democrática. Una pregunta más. Yo estoy obsesionado, José Luis, y con esto te despido, por la transición, que vos has hablado muchísimo sobre este tema. Es verdad que el presidente toma una cierta centralidad, pero todos sabemos que es Alberto Fernández. Es verdad que Sergio Massa es el jefe de gabinete y el gestor de lo poco que se gestiona en este país, pero con 4,35, con 7,7 de inflación y demás. ¿Me contás cómo se transita de acá a agosto, octubre y diciembre razonablemente ordenados? Bueno, vos haces una afirmación. ¿Cómo se hace para transitar esto un poco ordenado? Que esto no se desbande, que el dólar no llegue a 600 en breve, que la inflación no toque 15% un mes, sería un desbande. ¿Cómo evitar eso? Sí. Con un presidente que acaba de anunciar que se baja de la reelección, o sea, con cero poder para hacer algo de acá a fin de año, y es muy complicado, pero yo te diría, lo mínimo que debería hacer Alberto Fernández para que esto, como vos me preguntás, no se desbande, y es algo que luce difícil de hacerlo cuando el presidente ha perdido todo su poder político de acá a diciembre porque se ha bajado de la reelección, pero lo que debería, más allá de que lo veo difícil porque políticamente ahora ya no tiene ningún poder este hombre para hacer algo, es dar un mensaje por cadena nacional y decirle a los argentinos que para evitar un desbande más grande del que ya está ocurriendo, a partir de este momento el Banco Central deja de emitir pesos para financiar al gobierno y lanza un proyecto de ley o DNU diciendo que por necesidad y urgencia, el Banco Central deja de emitir dinero para financiar el Estado pasa o a ajustarse o a asumir el costo de emitir deuda para hacerlo. Yo diría eso es lo mínimo que debería decir, y la otra cosa que debería decir, cosa que nunca la hizo hasta ahora, que es decir, señores,
congelamos el gasto público nominal en pesos, acá no se gasta más de lo que se está gastando hoy, que es 70% más de lo que se gastaba el año pasado, porque la gente no da más de pagar impuestos y no da más de la inflación. Pero esas son las dos estas cosas son dos medidas que hay que están al hacer. alcance de las manos. Dejar de emitir definitivamente y congelar el gasto. ¿En serio? Congelar en pesos, es decir, es 100, hoy es 100 el gasto público en la nación, es 100 por lo menos hasta fin de año. Total. Sí, Guadalupe. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Pensás que se pueden calmar los mercados si no hay algún tipo de anuncio político, de anuncio económico? Se descontaba que iba a haber, por lo general, estos tipos de medidas económicas se anuncian, ¿no?, un viernes, un fin de semana, como para que el mercado tenga tiempo de digerirlos y calmar hacia la apertura del lunes. ¿Pensás que pueden evitar tener que hacer algún tipo de anuncio económico? Te pregunto ahora como economista, no como político. No, yo creo que tienen que anunciar algo porque esto debilita aún más al gobierno, claramente lo debilita aún más, así que algo van a tener que anunciar, o de lo que yo digo recién, o de lo que yo dije recién, perdón, o algo, otra cosa. Algo con el sistema anunciando, ¿no? El tema del sistema cambiario, todo lo que estuvo dando vueltas esta semana, ¿no? Sí, yo le agregaría la tercera cosa. Yo creo que ya Alberto Fernández, ya que se ha bajado de la reelección, debería tener, yo te diría, un poquito de conexión y de empatía con la sociedad y tener algún gesto mínimo de estadista, que es decir, el nuevo gobierno va a tener que eliminar el cepo, eliminar todos los subsidios que hay en las tarifas, eliminar todos los controles de precios. Bueno, que empiece por alguna de las tres cosas estas, claro, que haga lo que yo te dije recién, un presidente, yo si lo fuera presidente no hay duda que lo haría, emitiría, si no es un proyecto de ley que me lo apruebe urgente el Congreso, un DNU que diga el Banco Central deja de emitir dinero, congelo el gasto público, elimino el cepo y empiezo a eliminar todos los subsidios, porque el próximo gobierno lo va a tener que hacer sí o sí, además de un montón de otras cosas para encauzar el país. Bien. José Luis, un placer siempre. Un placer, Gracias, chau, José Luis Esper de Avanza Libertad.